Al igual que Isaías, Oseas y Miqueas, Amós profetizó durante los días de Uzías en Judá y en días de Jeroboam, rey de Israel. El fondo histórico de su profecía se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos del 23 al 29. También lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 23. Amós significa el que lleva la carga. ¿Y cuál era la misión del profeta Amós? La misión era anunciar un mensaje de Dios al pueblo, denunciar el pecado, denunciar la injusticia y todo aquello que se contraponía a la verdad. Amós fue uno de los pastores de Tecoa en Jucá, a 6 millas al sur de Belén. Parece que toda esa área estaba dedicada al pastoreo de ovejas y ganado. Pero al igual que David, Amós no escapó de los ojos que el Señor había puesto sobre él. No había huido del llamado que Dios tenía para él, como sí que hizo, por ejemplo, Jonás. Amós no huyó. Dios vio en Amós un hombre de fe, un hombre de valor, un hombre obediente a su llamado. Amós fue llamado a profetizar en Israel, a las 10 tribus, pero él también tenía un mensaje para Judá. El tiempo de su llamado fue fechado 2 años antes del terremoto que ocurrió durante el reinado de Uzías. Lo puedes leer en Zacarías capítulo 14, versículo 5. El sitio principal de su ministerio fue Betel, la ciudad que albergó el altar del becerro de oro. Dios le dio a Amós una visión de la condición de Israel en ese tiempo. Sin vacilación, sin poner excusas, empezó a proferirles las palabras del Señor como lo había visto en la visión. Dijo que el Señor rugiría desde Sión, pronunciando sus juicios sobre el pueblo de Israel. Puedes leerlo en Amós capítulo 1, versículo 2. Dios frecuentemente dijo que rugiría su mensaje al pueblo. Oseas capítulo 11, verso 10, Joel capítulo 3, verso 16. Esto le llevaría a ellos la poderosa autoridad de su palabra y lo terrible de su juicio contra ellos. El primer mensaje de Amós fue a las naciones vecinas que eran enemigas de Israel y de Judá. Él le dijo a Damasco, capital de Siria, que por 3 pecados y por el 4, Dios no revocaría su castigo. Y esta frase, con la cual empezaba cada mensaje, significó que no actuaría en juicio por la primera ofensa, sino solamente después de repetidas ofensas. Él castigaría a Damasco porque trillaron a Galaad, que pertenecía a la tribu de Rubén, con trillos de hierro. Versículos del 3 al 6, Amós capítulo 1. Siria finalmente sería destrozada e iría en cautiverio por saquear las tribus de Israel al este del río Jordán. El castigo de Dios contra Gaza de los filisteos, con quienes Israel tuvo muchos conflictos, sería un fuego que destruiría los palacios de Gaza. Él destruiría los moradores de Asdod y de Ascalón, ciudades también filisteas. Dios prometió un fuego en los muros de Tiro, un fuego que iba a devorar sus palacios, porque ellos entregaron el pueblo de Dios a Edom. Esto parece ser una profecía de lo que Tiro haría al pueblo de Judá cuando Nabucodonosor conquistara Jerusalén. El castigo de Dios era la destrucción de Tiro por el rey babilonio. Si quieres leer, si quieres más información, Ezequiel capítulo 26, versículos del 1 al 8. Anteriormente Tiro tuvo un acuerdo de amistad con David y con Salomón. Amós, así como Abdías y Ezequiel, profetizaron la violencia de Edom contra el pueblo de Judá en los días de Nabucodonosor. Este rey destruiría Jerusalén y llevaría a los judíos a Babilonia. Sin embargo, Dios los juzgaría por su crueldad contra su pueblo. Amós capítulo 1, versos 11 y 12. Dios también le dijo a Amós que iba a destruir a los amonitas por sus guerras y sus crueldades contra las tribus de Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés.
El territorio estaba en el río Jordán y estaba cerca de Amón. Tanto Jeremías como Ezequiel profetizaron los juicios de Dios sobre ellos. Curiosamente, todos ellos enemigos del pueblo de Israel. Es decir, que el Señor hará su justicia. Hará justicia cuando han sido injustos con el pueblo. En Amós capítulo 2 podemos encontrar profecía sobre el juicio contra Israel, contra Judá y también contra sus vecinos. Tanto los amonitas como los moabitas eran descendientes de Lot. Los moabitas, cuyo territorio estaba al este del Mar Muerto, cerca de Amón, dieron a los israelitas muchos problemas durante años. Y Dios también envió su juicio contra ellos. Dios castigó a todas las naciones que maltrataron a su pueblo, pero Él también castigó al propio pueblo de Judá e Israel por sus pecados. Él era paciente para con ellos, era paciente con las naciones paganas, pero después de repetidas ofensas, sus juicios fueron duros. Dios hizo justicia. Hará justicia también con esas personas que entregaron a Jesús. En ese juicio injusto, Dios hará un justo juicio y condenará a esas personas injustas. Dios acusó al pueblo de Judá de haber menospreciado la ley, de no guardar sus ordenanzas. Desde que Salomón había cambiado a su señor por ídolos, había más de sus reyes que idolatraban a los ídolos que los que seguían al Señor. Puedes leer en Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 1 al 13. Podemos decir nosotros también lo mismo hoy en día. ¿Hay más pecado? Sí. ¿Hay más personas que hacen pecado que personas que siguen a Cristo? Sí. El pueblo había sido conducido hacia la idolatría por reyes idólatras, mentiras incluso de falsos profetas. Y el castigo de Dios por sus muchos años de pecado fue el cautiverio de Babilonia, en cuyo tiempo el templo de Salomón fue destruido, fue saqueado, la ciudad de Jerusalén dejada en ruinas. Las acusaciones de Dios contra Israel, contra las 10 tribus, eran tantas que se convirtieron en el tema de casi toda la profecía de Amós. Tú lo puedes leer en cada uno de los capítulos. Se convirtieron en idólatras poco después de la división del reino, cuando Jeroboam I había establecido la idolatría del becerro de oro en Betel y en Dan. Algo curioso también, porque el primer Jeroboam es este, pero había otro Jeroboam, Jeroboam II. Continuaron en su idolatría, a pesar de los ministerios de Elías y de Eliseo, así como de los demás profetas que Dios les envió. Hicieron mercancías de los pobres, ofrecieron vino a los nazarenos haciendo que rompieran sus votos al Señor, ordenaron a los profetas que dejaran de profetizar. Puedes leerlo en Amós capítulo 7, versos del 10 al 13. En el momento de su castigo final, el cautiverio asirio, ellos no podían librarse aún cuando tenían grandes guerreros experimentados, expertos en el arte de la guerra, no podían escapar. Versículos del 6 al 16, Amós capítulo 7. A partir del capítulo 3 de este libro de Amós, vemos como este profeta acusa a toda la casa de Jacob, es decir, a todo Israel. Les acusa de pecar, desde los días que Dios a través de Moisés los guió por fuera de Egipto, hasta esos momentos. Sin duda alguna, su mayor pecado había sido el pecado contra los privilegios y la bendición. Debido a la fe y a la fidelidad de Abraham, Dios había escogido a sus descendientes como su propia nación. Él había sido su guía, Él había sido su protector, había suplido todas sus necesidades durante siglos, pero ellos habían rechazado, habían olvidado al Señor. Todo por seguir dioses y por seguir el mal ejemplo de los paganos que estaban rodeándoles. El pueblo de Israel no podía caminar con Dios mientras adoraban a ídolos. Tú y yo no podemos caminar con Dios si hay pecados en nuestra vida. Lo que me llama mucho la atención es que Dios siempre envía un profeta.
Y Dios nunca envía un juicio sobre su pueblo sin primeramente advertirles a través de sus profetas de los resultados de los pecados. Él les advirtió muchas veces, les dio suficiente tiempo, les dio oportunidades para arrepentirse. Lo hizo con Nínive. Profetiza Jonás y se convierte en Nínive, pero al cabo de unos años, el Señor envía profecía a través de Nahum, y Nínive es destruida. Dios usó las naciones paganas que no tenían la luz del conocimiento de Dios ni los privilegios que Israel había tenido para castigarles por su infidelidad. Ellos serían destruidos finalmente por animales salvajes, como dice el versículo 9. Puedes leerlo también, Amós capítulo 3. Todo lo que atesoraban sería demolido. Versículos del 13 al 15. Esta es la primera acusación de Amós contra Israel. Puedes leer el capítulo completo, capítulo 3. Pero hay una segunda acusación de Amós contra Israel, capítulo 4. Amós se refirió al pueblo de Israel como vacas, porque ellos oprimieron al pobre cuando vivían en lujo. No tenían sentimiento humano, como el ganado. Él les dijo que el Señor los iba a alejar de sus lugares lujosos, placenteros, y ellos se irían como vacas a través de las brechas. Amós capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amós los reprobó por esa pretensión. Practicaban idolatría ante el altar en Betel. Ellos ofrecieron sacrificios de alabanza con la levadura, es decir, con doctrina falsa, doctrina de idolatría. Los israelitas hipócritamente trajeron sus diezmos después de 3 años y públicamente proclamaron sus limosnas. Esta era la clase de gente que su falsa religión había hecho de los hijos de Israel. Si lees en el versículo 6, Amós capítulo 4, el profeta no se refirió al lavado apropiado de los dientes, sino al hecho de que Dios les había retenido la carne y el pan a través de la escasez, a través del hambre. Dios había hecho que lloviera en algunas ciudades y había impedido que lloviera en otras. Cuando el pueblo dejaba las ciudades secas para irse a las que tenían agua, no se satisfacían. Los lugares sin lluvia eran secos. Los que tenían lluvia tenían demasiado. ¿Y qué pasa? Cuando hay mucha humedad, causa moho. Cuando sus jardines, viñedos, árboles frutales aumentaron, las orugas los devoraron. Dios los castigó con pestilencia, con guerra. Puso en cautiverio a sus caballos, dañó sus campamentos, los trastornó como él había hecho a Sodoma y Gomorra. A pesar de ese juicio de Dios, Israel no volvió al Señor. Versículos del 7 al 11, Amós capítulo 4. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque he aquí, el que forma los montes, el que crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, el que pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. Amós capítulo 4, versículos 12 y 13. Tercera acusación contra Israel, Amós capítulo 5. No es deseo de Dios que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, como dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Amós expresó su profunda pena porque Israel no se había arrepentido, a pesar de su exhortación. A pesar de la exhortación a través de los profetas, a pesar de los castigos, Israel no se había arrepentido. ¿Sabes cuánto fue reducido la fuerza de Israel? 10%. Calcúlale. Parece que para el tiempo en que fueran en cautiverio, el pueblo de Israel se redujo al 10% de su antigua fuerza. Y Dios imploró a Israel a que lo buscaran y vivieran. Dios les advirtió que no buscaran ayuda en Betel, lugar del becerro de oro, o en Gilgal.
que albergó a la imagen esculpida. Si ellos fracasaran en buscar al Señor, Él les iba a enviar fuego para devorar la casa de José, es decir, las tribus de Efraín y Manasés, que parecían ser las principales tribus de Israel. La única esperanza estaba en el Señor, el creador de todas las cosas, quien es omnipotente, que todo lo puede, que es omnipresente, es decir, que está en todas partes, que es omnisciente, que todo lo sabe. Y el pueblo de Israel aborreció a los profetas, que les reprendió. Y llega juicio de Dios, y a pesar de ese juicio, muchos no se arrepintieron. Todavía había tiempo para ellos en reformarse, en convertir lo malo en bueno. Pero ellos no lo hicieron, ellos tenían que pagar las consecuencias. Versículos del 4 al 15, Amós capítulo 5, hasta que llega el día del juicio de Jehová. Amós les dice que las consecuencias de sus malos caminos, de sus obstinaciones, en no arrepentirse sería pues el juicio de Jehová sobre ellos. Sería un día oscuro, un día que iban a lamentar con llanto en las calles, como los que sepan endechar, como dice Jeremías 9. El pueblo pensaba que sus sacrificios, es decir, los holocaustos, los cuales eran similares a los que ofrecían en años anteriores, les iba a traer liberación. Pero estos holocaustos fueron ofrecidos a los ídolos, esos ídolos que no tienen poder para ayudar. El pueblo tendría que ir al cautiverio en Asiria, es decir, no habría escapatoria, no había salida. Por último, capítulo 6, capítulo 7, incluso capítulo 8, capítulo 9, llegan visiones del profeta. Hay avisos del juicio. Amós profetizó durante los días de Jeroboam II en Israel lo que parece ser el tiempo más próspero de su historia. Dios tuvo misericordia del pueblo, que en ese tiempo estaba siendo combatido por las tribus que lo rodeaban. Dios, fíjate cómo son las cosas, Dios usa a Jeroboam para derrotar a sus enemigos y restituir la tierra que habían perdido, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Él recobró a Damasco, a Hamat, en la parte nordeste del territorio de Israel. Jonás lo profetizó en el único escrito que tenemos de su profecía, excepto a Nínive. Te invito a que leas 2 de Reyes, capítulo 14, verso 25. Después el pueblo de Israel se sintió muy seguro y se pasaba el tiempo entre la complacencia y el ocio. Cayeron en todos los lujos y placeres de la prosperidad. Amós continuó ofreciéndoles la advertencia de Dios de que sobrevendría el desastre. Se acreditaban ellos mismos las victorias que Jeroboam había ganado. Israel había sido restituido desde Hamat hasta el mar de la llanura del Mediterráneo, pero Dios dijo que pronto estarían en duelo, desde Hamat hasta el río del desierto, el río de Egipto al sur. Por último, el último mensaje de Dios por Amós fue que pronto la nación de Israel caería en cautiverio por Asiria y que muchos de ellos serían asesinados. Él lo dijo muy claro a Amós, quien se lo dijo a Israel, que no habría escapatoria, excepto aquellos que en fe encontraran refugio en el nombre del Señor. Israel no podía escapar del juicio de Dios ni esconderse de su ira, pues Él, quien es omnipotente, como hemos dicho, omnisciente, es también omnipresente. Y los versículos 2 y 3 de Amós capítulo 9 parecen haberse sido tomados del Salmo 139. Es hermoso vivir en la presencia de Dios para aquellos que lo han seguido, pero su presencia significa condenación para el impío. El justo pago de Israel por sus pecados sería como las inundaciones de Egipto cuando el Nilo crecía. Dios no destruiría a quienes confiaran en Él, pero a los pecadores sí, ellos morirían. La muerte es la paga del pecado, como dice Romanos capítulo 6, verso 23. Y Dios siempre ha tenido un remanente de entre el pueblo de Israel, y Él tenía un remanente cuando estaban en cautiverio, estaban dispersados entre las naciones. La profecía final de Amós de la caída del reino de Israel fue cumplida a los 30 años.
Sin embargo, su última profecía fue sobre la venida de Cristo con la salvación para quienes tenían fe en todas las naciones. El Señor Jesús construyó su templo, como dice Efesios capítulo 2, verso 19, y ahora todos pueden encontrar la salvación. Si lees el versículo 13, 14 y 15 de Amós capítulo 9, parece que se refiere al reino milenario de Cristo, cuando se restaure la vida en la tierra, tal como estaba antes de caer en pecado Adán y Eva. Y estas son las profecías de Amós, profecías que encontramos en el capítulo 9, en el capítulo 8, en el capítulo 7. Visiones del profeta Amós, avisos del juicio, acusaciones de Amós contra Israel. Antes de que el Señor traiga juicio a una nación, a una persona, primero envía profetas y les avisa: os estáis equivocando, este no es el camino correcto, este no es el camino adecuado. Cambiar vuestra manera de vivir. No volváis a cometer pecado, no adoréis a otros ídolos. Adorarme a mí, venir a mí, humillaos ante mí. Yo os voy a restaurar, yo os voy a perdonar. El Señor no quiere que tú y yo nos perdamos. No quiere que perdamos esa vida eterna. Quiere que le busquemos. Y el Señor alarga su gracia, alarga su misericordia, cada día. Pero nosotros cada día desobedecemos, cometemos pecado, adoramos a otros ídolos. Porque ídolo es cualquier cosa que ocupa el Señor, el puesto del Señor en tu corazón, ese primer lugar. Esos son ídolos. Y muchos de nosotros tenemos muchos. Y esos ídolos quitan el primer lugar a Dios. Por eso es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de cambiar nuestra vida. Es tiempo de reconocer a Dios como nuestro Rey personal, nuestro Salvador. Es tiempo de volvernos a Él. Tantos profetas de parte de Dios que predicaron arrepentimiento y muchos se arrepentían pero luego volvían a sus malos caminos. Que eso no nos pasa a nosotros, porque a lo mejor mañana es demasiado tarde. Hoy es día de salvación.